Bueno, vamos a cambiar de tema, les vamos a contar sobre el movimiento que hubo en La Moneda durante esta mañana, todo esto en el marco de los acuerdos que se están intentando realizar por un proceso constituyente. De hecho, hubo palabras, Antonio Ruiz, ya lo estamos viendo ahí en pantalla, del presidente Gabriel Boric, que llamaron bastante la atención, que dijo que es preferible un acuerdo imperfecto que no tenerlo. ¿Cómo estás, Antonio? Tú nos cuentas más detalles. Buen día. Hola, Manu, Humberto, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Sí, desde el Palacio de la Moneda fue en este lugar donde el presidente de la República, Gabriel Boric, se abrió por primera vez en todos estos meses de conversaciones, de intensas negociaciones, a que sea un órgano mixto el que redacte una propuesta de carta fundamental, es decir, con personas electas en 100% por una parte, bien digo, por la ciudadanía y otros que puedan ser designados por el Congreso. Es la idea, por ejemplo, que plantean y han estado empujando durante todos estos meses intensos de conversaciones desde la oposición, que dicen que debería ser mixto, es decir, que el Congreso también designe a algunos expertos. Pero hasta ahora, tanto el presidente de la República como su sector político habían estado empujando, impulsando, manteniendo la idea de que fuera un órgano 100% electo por la ciudadanía, tal como ocurrió en esa antigua, a estas alturas, convención constitucional de 154 convencionales que durante todo un año estuvieron redactando y propusieron al país una propuesta de carta fundamental que, como sabemos, el pasado 4 de septiembre fue rechazada por la ciudadanía. Fue por primera vez que el presidente Gabriel Boric entonces insta no solo a las fuerzas políticas, ya lo había hecho, a que se pueda acelerar este acuerdo, que se arribe a un acuerdo finalmente entre todas las fuerzas políticas. Se ha dilatado y más de la cuenta, ha dicho el presidente Gabriel Boric ya en varias oportunidades, pero durante esta jornada aquí en el Palacio de la Moneda, en el Patio de las Camelias, señaló que es preferible un acuerdo imperfecto, es decir, que no satisfaga plenamente en este caso a su sector político, pero es preferible eso, dice el mandatario, a que no haya un acuerdo en materia del proceso constituyente que tanto ha marcado el actual ciclo político en nuestro país, un proceso con el cual ha debido convivir también su gobierno en estos primeros meses de gestión. Lo dijo el presidente al promulgar ahí la ley de presupuestos 2023, la primera de su mandato. Pasemos a revisar cómo fueron esas palabras bien temprano aquí en el Palacio de la Moneda del presidente de la República, Gabriel Boric, en una jornada que podría, repetimos, podría ser clave nuevamente de cara al proceso constituyente. Hemos defendido con mucha fuerza el principio democrático. Para la actual oposición es importante el tener una convención mixta. No es lo que a nosotros nos gustaría y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo. Sin embargo, también como presidente de la República tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Y por eso insto a que, para entregarle certeza a la ciudadanía, para poder enfocarnos todos en las prioridades que tiene nuestro pueblo, seamos capaces de entregarle un mecanismo claro, concreto, con más democracia, para la concreción de un nuevo pacto social a nuestro país. Sí, lo escuchaban ustedes, tomó tiempo el presidente Gabriel Boric, fueron largos minutos ahí en medio de esta actividad, la promulgación de la ley de presupuesto 2023. Por lo mismo, habían varias autoridades, de hecho podríamos decir que este fue un llamado a las fuerzas políticas o al Congreso in situ, porque veían ustedes, lo ven ahí en pantalla, al presidente del Senado, Álvaro Elizalde, estaba también Vlado Mirosevic, el presidente de la Cámara de Diputados, así que fue un llamado en vivo y en directo a las fuerzas políticas y también, por cierto, a los presidentes ahí de las corporaciones que estuvieron también conversando con las distintas fuerzas políticas ayer en esas imágenes que ustedes también ven en pantalla, oficialismo, oposición, todas las fuerzas políticas que están actualmente representadas en el Congreso Nacional, conversaciones que se prolongaron por cerca de 12 horas, no aquí en la sede de gobierno, sino aquí cerquita en la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde nuestra compañera Daniel Tirs ha estado reporteando durante todos estos meses
las conversaciones, los acercamientos por momentos, los alejamientos también por otros momentos, y donde el presidente Gabriel Boric, como les comentábamos y lo escuchaban ustedes, en las últimas horas entonces entra de lleno al debate respecto del mecanismo, abriéndose por primera vez a esta posibilidad de que sea un órgano mixto el que redacte una propuesta constitucional para nuestro país, afirmando el presidente que es preferible un acuerdo imperfecto a no tener un acuerdo, como es la situación en la que están ahora las fuerzas políticas que se van a volver a reunir, se van a volver a juntar a partir de las 14 horas nuevamente en la sede del Congreso Nacional en Santiago, entonces, para reanudar las conversaciones en un día que podría ser histórico también, el 7 de diciembre de este año 2022, tal como ocurrió el 15 de noviembre del año 2019. Pasemos a revisar también las reacciones que hubo de inmediato aquí en el Palacio de la Moneda tras los dichos del presidente Gabriel Boric, entonces con las reacciones de los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, y también la palabra de la ministra de la SECPRES, Ana Lía Uriarte, el ministerio encargado ahí de las relaciones del gobierno con el Poder Legislativo. Pasemos a revisar. Sabemos que en el marco del diálogo que se ha desarrollado en el Congreso Nacional hay sectores importantes que plantean una alternativa distinta, que es el órgano mixto. Y en ese contexto, obviamente, hoy ha dado una señal de una apertura sin renunciar a sus convicciones. Esto es muy importante. Pero debemos construir 4/7 para que este acuerdo se haga realidad. Sin ir más lejos, sin estos 4/7 no sería posible reiniciar un proceso constituyente. Y ello implica, obviamente, que ante posturas que son diferentes, tiene que haber cierto margen para poder arribar a una propuesta común. Hay un sentido de realidad. No es lo que nos gustaría del todo. Nosotros hemos luchado por un órgano 100% electo, pero hoy día esto requiere un acuerdo de ambas partes. Y en esto me parece que tiene sentido de realidad lo que dijo el presidente. La derecha no está de acuerdo y no está dispuesta a llegar a un acuerdo si es un órgano 100% electo. No está de acuerdo con eso. Y entonces me parece que lo que dice el presidente tiene toda la razón. Hay que ser realista del acuerdo que podemos tener. Porque no depende solo de nosotros. Si dependiera de nosotros tendríamos un órgano 100% electo. Esperamos que efectivamente hoy o mañana, pero muy pronto, tengamos un acuerdo político. Estamos muy expectantes respecto de eso. En democracia ocurre muchas veces que para lograr el acuerdo de aquellos que representan a nuestra ciudadanía, porque estamos hablando de fuerzas políticas que son representantes de grupos importantes de nuestra sociedad, cuando llegan a un acuerdo es como todo aquello que ocurre hasta en nuestra vida personal y privada. Lo queremos todo, pero tenemos todos que poner de nuestra parte, sobre todo si es por el bien de Chile, por su futuro, por su destino. En una media hora más se reúnen los partidos, ya comentábamos también. Bien, sentido de realidad, dicen algunos de los principales actores políticos ahí en las reacciones de inmediato a los dichos del presidente Gabriel Boric, quien se abre entonces por primera vez a que un órgano mixto pueda redactar esta propuesta de carta fundamental. Vamos a ver en un ratito más, a eso de las 14 horas, cómo se reanudan entonces las conversaciones entre las fuerzas políticas y si este 7 de septiembre entonces se inscribe también como un hito dentro de este ciclo político que ha llevado adelante nuestro país con la idea de arribar a una nueva carta fundamental. Vamos a ver entonces si así se produce durante esta tarde, no aquí en el Palacio de la Moneda, ya está dicho, sino aquí cerquita en la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde nuevamente las fuerzas políticas se van a ver las caras, ya con este nuevo mensaje del presidente Gabriel Boric, quien insta nuevamente a arribar a un acuerdo. Vamos a ver si durante esta jornada de día miércoles. Claro, vamos a ver entonces si ya después de casi 3 meses de negociaciones, por fin, esta sería la jornada histórica que tú dices ahí, Antonio, donde lograrían ponerse de acuerdo, porque ya han sido tantas los días clave, las jornadas clave que... Dejamos de presentarlos, que ya lo dejamos de presentar así porque ya no sabe. Muchas gracias, Antonio, que estés muy bien.